A king he was on carven throne, in many pillared halls of stone, with golden roof and silver floor, and runes of power upon the door. The light of sun and star and moon, in shining lamps of crystal hue, undimmed by cloud or shade of night, they shone forever fair and bright. World is grey, the mountains old, the forge is fire, is La ashen doctora María Campo es doctora en medicina, diplomada en acupuntura, osteopatía, kinesiología, homeopatía. Es conferenciante, ex miembro de la Asociación Internacional para el Progreso y el Progreso del Espiritismo. Hoy nos va a hablar de algo también muy importante, que es la consciencia igual a la evolución. Con nosotros, María. Hola, Buenas noches. hola, muy buenos días a todos. Vamos a ir terminando ya estas jornadas y creo que estamos hablando todo el rato un poco de lo mismo, de la importancia de trascender, de la importancia de comprender la evolución, porque todos que estamos aquí estamos encarnados y hemos encarnado muchas veces. ¿Y para qué encarnamos? Pues encarnamos para evolucionar, para enriquecer ese espíritu, para hacerlo más grande, para que comprenda toda la esencia que tiene que ver ese amor. Entonces, vamos a ver cómo se puede evolucionar de una manera incluso más rápida que lo que supone la propia evolución de la experiencia de la vida. Entonces, vamos a ver si lo sé transmitir lo que yo quiero decir. Bueno, pues evolución significa transformación, cambio, progreso, crecimiento, un proceso. Evolucionar es percibir una serie de transformaciones continuas que experimenta la naturaleza o los seres que la componen. Evolución es un proceso de cambio gradual y continuo que afecta a diversos aspectos. Implica sucesión de etapas que conducen a una transformación en el tiempo. Supone un cambio de conducta o actitud. En el plano espiritual, la transformación se refiere a un proceso profundo de cambio interno que busca la evolución del ser humano hacia una mayor conexión con su esencia. La transformación espiritual no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. La consciencia se define, vamos a unir las dos cosas, evolución y consciencia. La consciencia se define como el estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia y también de la existencia de las demás personas y de las cosas que suceden en el mundo en el que vivimos. Es la capacidad que tiene el ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Es un proceso mediante el cual somos capaces de percibir nuestra individualidad, con sus pensamientos, sentimientos, recuerdos, sensaciones y entorno. Gracias a ella somos capaces de reconocer y juzgar nuestra propia existencia y la de los demás. En resumen, la consciencia es la experiencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuanta más consciencia tomo de lo que ocurre en mí, más consciente soy de la forma en que estoy viviendo mi experiencia de vida y mayor es mi libertad. Esta definición de consciencia abarca como tres aspectos o facetas. Una, la capacidad de conocimiento de uno mismo.
que realmente es conócete a ti mismo, que ya estaba colocado en el santuario de Delfos en la antigua Grecia. Conócete a ti mismo. ¿Esto qué significa? Pues significa darse cuenta de que como ser humano tenemos dos partes o dos componentes. La materia, destinada a morir, y la esencia, alma, espíritu, por lo que quieras llamar, psique, luz, energía, que es imperecedera. Y otra faceta es que el conocimiento de la realidad que nos rodea es algo muy importante. La conciencia no es solo mirar hacia adentro, es también una mirada hacia afuera. Tiene una perspectiva hacia afuera. Conocer lo que estamos viendo, conocer el entorno en el que nos desenvolvemos, es decir, conocer lo que sucede en el exterior y la realidad que nos rodea. Es tener capacidad de análisis, de discernimiento, capacidad de indagar lo que está ocurriendo. No quedarnos en versiones oficiales o cosas que leemos, sino hacer un análisis para discernir y entender y llegar al fondo de las cuestiones. Y el tercer pilar que conforma la consciencia es la unión de los dos, del mundo hacia afuera y del mundo interno. Es vivir nuestra propia realidad teniendo en cuenta el mundo que nos rodea. La consciencia lleva un equilibrio entre adentro y afuera. Es una llamada a una forma de vida distinta. El término de consciencia se reserva para indicar que el hombre es capaz de conocer, se conoce, lo que implica la existencia de una reflexión. El fenómeno primero y más elemental de la consciencia es la percepción. El paso de la sensación, que es un proceso puramente sensorial, a la percepción es muy importante. En la percepción ya hay un comienzo de reflexión, en el sentido de que el ser se da cuenta de que ve, de que oye. La percepción más completa tiene lugar en el hombre, en el que además de que conoce, que siente, lo percibido adquiere en él una intencionalidad. El acto más elevado de la conciencia es la reflexión. Ya hace mucho tiempo, Aristóteles, en la Ética Nicómaco, decía que sentimos, y entendemos que entendemos, por lo que entendemos que existimos. La consciencia es pues una reflexión de la inteligencia sobre su propio acto. De esta forma se capta el yo como sujeto real del actuar, del vivir y del ser. En la medida que nos desenvolvemos en distintos contextos, nuestra experiencia y comprensión de los demás y de nosotros mismos va cambiando, pudiendo hacer una clasificación de los distintos tipos de consciencia. La consciencia individual es la que tiene cada persona de sí misma. Mediante ella podemos determinar lo que es bueno y malo para nosotros. Nos permite dirigir nuestro proyecto de vida. La consciencia individual es la que propicia el reconocimiento del yo, del ser una persona particular y distinta a los demás. La consciencia social nos permite conocer a los demás y a la sociedad. Por ello somos capaces de razonar sobre lo mejor y lo peor para el conjunto. Y nos encontramos como seres sociales vinculados a una comunidad que va más allá de nosotros, sale de nosotros mismos. Así reconocemos los problemas y las necesidades que tienen las personas en un grupo o comunidad, útil para trabajar en la justicia y en el bienestar social. La consciencia emocional es la capacidad que tenemos de tomar conciencia de nuestras propias emociones, percibir con precisión los propios sentimientos y emociones y comprender las emociones de los demás e implicarnos empáticamente con ellos. La consciencia psicológica se refiere a la capacidad de examinarnos a nosotros mismos y de hacer introspección sobre nuestra situación en el mundo. Nos permite reconocer el significado de nuestras acciones y las de otros. Nos ayuda a comprender los motivos e intenciones subyacentes en todo comportamiento. Es decir, yo puedo hablar mal de una persona y eso no está bien, pero ¿qué me lleva a hablar mal de esa persona? ¿Qué es lo que me implica? ¿Qué es lo que me empuja a hablar mal? La envidia, el rencor, el querer estar por encima. No solamente la acción de
de ver, sino cuál es la causa que me impulsa a hacerlo. La conciencia moral es la idea que tenemos sobre las reglas y las normas morales. Nos habla sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo correcto e incorrecto, sobre el bien y el mal. Bueno, hablando de mindfulness o la conciencia plena, que consiste en prestar atención plena a una cosa, significa tomar el tiempo necesario para verdaderamente darnos cuenta de lo que estás haciendo, pensando, sintiendo y experimentando en el momento presente, sin juzgarlo ni reaccionar ante ello. Busca obtener la serenidad a través de la concentración en el momento presente, poniendo el foco en la respiración. Esta toma de conciencia del estado de mi ser al practicar mindfulness produce en mí o cada uno de nosotros una sensación de calma, de tranquilidad, que nos lleva a una actitud de serenidad, con lo cual conseguimos que disminuya el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues simplemente que utilizando la conciencia, es decir, el mindfulness, para mejorar, pues lo podemos utilizar para mejorar la salud. Es a través de la conciencia cuando conseguimos que haya cambios en nuestro organismo. Logramos que disminuyan las hormonas del estrés, como es el cortisol, y que aumenten las hormonas que originan una mejora del estado de ánimo, de la autoestima y, por lo tanto, la satisfacción con la vida. Con la práctica al trabajar con mindfulness se ha observado que tiene unos beneficios. Favorece la concentración, la memoria y el rendimiento intelectual. Por eso lo utilizan muchas empresas. Fomenta la creatividad, la resiliencia y la integridad emocional. Fortalece el sistema inmunológico. Regula la tensión arterial y alivia algunos dolores crónicos. La meditación es también un buen método para conseguir estos beneficios. En la meditación se buscan objetivos más amplios, como es la conexión con nuestro yo superior. Es decir, se trabaja en una ampliación de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, de ese mecanismo que nos hace responsables de nuestra vida, contamos con un colaborador de primer orden, como decía Roberto, el corazón. Es un órgano que, al igual que el cerebro, posee multitud de células, unas 40.000 neuronas. Y también posee una compleja red de neurotransmisores, como si fuese el cerebro, aunque sea pequeño. El corazón piensa, siente y decide. El corazón puede tomar decisiones de manera independiente a nuestro cerebro. Corazón y cerebro están interrelacionados continuamente y su comunicación se realiza por una doble vía, corazón-cerebro y cerebro-corazón. Además, curiosamente, es el corazón quien predomina, ya que éste manda más información al cerebro que en el otro sentido. Ambos están íntimamente relacionados y comunicados. Emociones como el amor y sus manifestaciones a través del cariño, la ternura o la necesidad y cuidado nacen de este complejo excepcional de células, nervios, energía y electricidad que conforman lo que somos. Una ingeniería perfecta, lista para interrelacionarnos con nuestro entorno y nuestros semejantes. En este sentido, ya hay muchos estudios e investigaciones recientes en los que se coloca el corazón no solo como el órgano que todos conocemos, que bombea la sangre, sino que adquiere un protagonismo y una importancia mayor. Desde tiempos antiguos se ha reconocido al corazón como un órgano no solo de latidos, sino también como un receptor y emisor de emociones, intuiciones y energías sutiles. Aristóteles decía que el corazón era la morada de la vida. También Jesús, en la Biblia, hace referencia en numerosas ocasiones a la pureza del corazón. En las bienaventuranzas dadas en el Sermón de la Montaña, nos dice que los limpios de corazón verán a Dios. Nos indica que es el centro de nuestra voluntad y de nuestro carácter espiritual. La medicina oriental coloca al corazón como el centro de nuestro cuerpo, centro de la sinceridad y de la verdad. Es decir, se le está reconociendo una función distinta a la del bombeo de sangre. Escucha a tu corazón. Se dice cuando hay que tomar una decisión que no es fácil. Y no es una metáfora, sino una comprensión profunda de la comunicación que existe entre el cuerpo y el espíritu.
Rudolf Steiner, que es un filósofo mucho más cercano a nosotros, del siglo XIX, definía al corazón como un centro sensitivo, perceptivo e inteligente. El corazón es, pues, un órgano inteligente, podríamos decir emocionalmente inteligente, que se aprecia cuando al cultivar, es decir, al trabajar emociones positivas, caracterizadas por la calma y el equilibrio, la frecuencia cardíaca está en armonía, es rítmica y perfecta. Y factores como el estrés, la ansiedad o el miedo rompen este equilibrio y las ondas cardíacas se hacen inarmónicas. Annie Margier, conocida matemática e investigadora de la consciencia, propone, puesto que el corazón tiene muchas neuronas y se beneficia de los estados anímicos positivos y relajados, nos invita a practicar en el día a día la contemplación, el silencio y la relajación, como formas armónicas para conectar con nuestro entorno. El corazón es un órgano, pues, que tiene pensamiento y es sensitivo, capaz de tomar decisiones por sí mismo en base a determinados estímulos. El corazón puede actuar independientemente del cerebro, incluso aprende a través de la experiencia. Y lo hace, como nos decía también Roberto en su exposición, que se hace por varias vías. Por una vía nerviosa, porque el 67% de las células cardíacas son neuronas y forman una conexión y envía unos impulsos al cerebro. Otra conexión es a través de las hormonas. Es capaz de producir oxitocina o provocar que se forme oxitocina, que es la glándula que nos va a producir el amor y el cariño. El corazón sabe bien que las emociones nos ayudan a conectar con otras personas. Entonces produce esa oxitocina. Otro mecanismo por el que se une o se comunica cerebro y corazón, pues es a través de un campo electromagnético. El corazón tiene un campo electromagnético muy potente, 5.000 veces superior al del cerebro. Su campo electromagnético varía también en función de las emociones. El Instituto Germán, que ha demostrado que la calidad de nuestras emociones altera o regula el campo electromagnético que genera nuestro corazón. Esto significa que las emociones positivas generan una auténtica coherencia cardíaca. Es decir, poniendo en armonía, poniendo en sintonía nuestro corazón, con pensamiento positivo, con pensamientos que sean agradables, con pensamientos de armonía, conseguimos unas ondas y pueden sincronizarse con las del cerebro, con lo cual se calman esas ondas también cerebrales y se produce una coherencia cardíaca, una comunicación entre cerebro y corazón. Las personas somos, por tanto, un cúmulo maravilloso de energías, impulsos, sensaciones y percepciones guiadas por dos canales excepcionales, el cerebro y el corazón. Las emociones negativas, como la ira, la ansiedad, la envidia, influyen en el estancamiento de nuestro desarrollo espiritual. El ritmo cardíaco y las ondas cerebrales pueden sincronizarse, de modo que sea el corazón quien arrastre a la cabeza. Y esto se consigue con la inducción del pensamiento positivo. Es decir, armonizando a través de emociones positivas, podríamos modular un estado de consciencia inteligente al que podríamos llamar amor. Erradicar sentimientos negativos como el miedo, la desconfianza o la ira es posible desde algo tan importante como es la sincronización del ritmo cardíaco con las ondas cerebrales. La fusión entre estados de coherencia biológica creados por el cerebro del corazón podría llevarnos a un estado de inteligencia superior activado a base de emociones positivas. El miedo a quedarnos solos, al abandono, a no encajar con otras personas, a la enfermedad, a la muerte, todos estos miedos los creamos nosotros, impidiendo nuestro propio desarrollo, limitando nuestra mente a pensar en aquello a lo que tenemos miedo. Muchos no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos, nos dice Les Brown. El miedo surge cuando queremos seguridad. Nos convertimos en personas que tienen miedo a la vida,
cuando lo sabio es tener confianza en la vida. La vida siempre nos va a dar aquello que necesitamos. A lo mejor no lo que nos gusta, pero sí lo que necesitamos. Y nunca nos va a presentar un problema que no seamos capaces de resolver. Nunca se puede cruzar un océano a menos que tengamos el coraje de perder de vista la costa. La consciencia nos va a servir a lo largo de nuestra vida en todos los aspectos. Ser conscientes de que la salud depende de nosotros, de cada uno. Ser conscientes de que cultivar las emociones positivas nos damos salud. Que eliminando de nuestra vida las emociones negativas como la ira o la envidia, también favorecemos nuestra salud. Ser conscientes de la manera de alimentarnos. Si nos alimentamos con equilibrio y de manera saludable, va a favorecer nuestra salud. Que realizar ejercicio físico moderado, o en el grado que podamos, estamos fortaleciendo el corazón, mejoramos la salud cardiovascular, producimos las endorfinas famosas, producimos hormonas antiestrés, que son muy beneficiosas para nuestro desarrollo físico, intelectual y emocional. Ser conscientes también de que el estrés crónico afecta negativamente al corazón y al conjunto de las funciones del organismo. Ser conscientes de que al cultivar la gratitud ayuda a conectar con tu corazón y a apreciar la multitud de cosas buenas de la vida. Es decir, la consciencia se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestro desarrollo personal. Dedicar un tiempo a la meditación, a la relajación, a tomar conciencia de dónde estamos, de a dónde queremos ir, de quiénes somos, prestar atención plena a tus emociones y sentimientos son los que van a impulsar tus acciones. Todos estos estados de consciencia, aplicados a todas las áreas de nuestra vida, van a llevarnos a un camino de cambio, a conocernos mejor y saber qué necesitamos para aumentar nuestra vibración. Y también, como consecuencia, va a implicar una mejora en la relación con nuestro entorno. Escuchar al corazón antes de tomar decisiones puede conducirnos a una mayor satisfacción personal y autenticidad en nuestras elecciones. Al integrar tanto la lógica como la intuición, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza y propósito, lo que nos brinda una mayor sensación de plenitud y bienestar en nuestras vidas. Al igual que existe el inconsciente colectivo, también existe el consciente colectivo. Si trabajamos personalmente en aumentar la consciencia individual, estamos aportando un incremento, un crecimiento del consciente colectivo. La consciencia colectiva de un grupo es transmitida a cada uno de sus miembros a través de un campo energético de conexión socioemocional. Por lo tanto, es importante aumentar nuestra consciencia para nosotros y también para aportar consciencia al grupo social de la humanidad. Crecer en consciencia es ir ampliando la sabiduría del ser. Significa conectar con mi espíritu cada vez con más frecuencia. Es ir dándonos cuenta de que lo material es circunstancial, que lo importante son los valores esenciales como la amistad, la bondad, la empatía, la solidaridad, la coherencia, todos aquellos que puedan ponerse al servicio de los demás. También la consciencia modula el cerebro y lo influye. Por lo tanto, existe autonomía de la consciencia con respecto al cerebro. Los seres humanos caemos en errores muy graves. La guerra, el hambre, la miseria, la desigualdad. Y ello se debe a no comprometernos con acciones positivas por falta de consciencia, por no darnos cuenta que el que está en guerra es igual a nosotros. Es un espíritu en evolución. La consciencia pertenece al grupo energético de la esencia divina, ya que es importante y necesaria para la evolución. Hay que ser conscientes de lo que se hace, se oye, se dice y se dice. Hay que ser conscientes de los momentos de elegir lo importante, lo secundario y a lo que no hay que dedicarle tiempo alguno. La consciencia es pues necesaria para la evolución y hay que trabajarla de forma diaria y constante. El propósito de la experiencia humana es evolucionar,
Ese es el propósito de nuestra vida, de nuestra encarnación. Vivir nuestro propio desarrollo de la consciencia para ir llenando nuestra alma de sabiduría y amor. Todos, sin excepción, hemos venido a este mundo a trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en experiencias con otros seres humanos. El desarrollo espiritual, el aumento de conciencia, es un trabajo interno, absolutamente personal e individual. Nadie puede hacerlo con otro, pero tampoco puede llevarse a cabo sin los demás. Necesitamos la interacción y la experiencia con otras personas para alcanzar nuestro propio desarrollo. La evolución es, pues, el desarrollo de la consciencia a través de la experiencia de la personalidad. Habiendo un principio en la creación, existe un orden en la creación. Existe materia de baja gama vibracional y espíritu de alta gama vibracional. Es el principio fundamental del que surge todo. El atributo esencial del espíritu es la consciencia. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, nos dice que la conciencia es una energía conectada al espíritu. En la parte correspondiente a las leyes morales se pregunta: ¿qué objetos abarcan las leyes divinas? ¿Conciernen a algo más que a la conducta moral? Y los espíritus contestan: todas las leyes de la naturaleza son divinas, puesto que Dios es autor de todas las cosas. El sabio estudia las leyes de la materia, el hombre de bien, las del alma, y las practica. Así pues, la consciencia, como parte de estas leyes divinas, es importante y necesario reconocerla, trabajarla y dedicarle atención y desarrollarla cuanto más podamos. Los seres vibramos, la materia vibra. Físicamente vibramos, pero también nuestro mundo mental y nuestro mundo emocional vibra. Y vibra de forma más densa cuando está perturbado. Y vibra de una forma más sutil cuando está en equilibrio, en armonía. Y la consciencia también vibra. Y por lo tanto, cada ser humano tiene una vibración según su estado de consciencia, que está íntimamente ligado con el nivel evolutivo de su alma. Cada alma tiene una vibración cósmica, una frecuencia vibratoria. Y esa vibración depende de nuestro estado de consciencia. ¿Y qué es el estado de consciencia de una persona y que va asociado a la frecuencia vibracional de su alma? Es la forma que tenemos de ver el mundo, la forma en que tenemos de vivir la vida, la propia y la de los demás. Define un estado de consciencia y ese estado de consciencia tiene una vibración más densa o menos densa, en función de cuál sea esa visión. Podemos decir que una persona que vaya por el mundo con una visión egoica, materialista, pone de manifiesto un estado de consciencia denso, pesado, y se plasma en una frecuencia vibratoria densa y pesada. En cambio, una persona que mira más allá de sí misma, más compasiva, intentando ir por la vida de una manera empática, comprensiva, cooperante, todo eso pone de manifiesto un estado de consciencia de una mayor frecuencia vibratoria, que hace que tu alma tenga una más alta vibración álmica. Cada uno estamos en nuestro estado de consciencia y hay que respetarlo. Para diferenciar lo que es conciencia de consciencia, he partido de lo que Allan Kardec, en el libro de los espíritus, cuando nos habla de la libertad de conciencia, se pregunta a los espíritus: ¿la libertad de conciencia es consecuencia de la de pensar? Los espíritus contestan: la conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, como todos los otros pensamientos. La segunda pregunta que se les hace a los espíritus dice: ¿tiene el hombre derecho a poner trabas a la libertad de conciencia? Los espíritus contestan: ninguna más que a la de pensar, pues solo a Dios pertenece el derecho de juzgar la conciencia. A continuación, se sigue preguntando en el libro de los espíritus, hablando de la libertad de conciencia: ¿cuál es el resultado de las trabas puestas a la libertad de conciencia? Y la contestación es: obligar a los hombres a obrar de otro modo que piensan es hacer hipócritas. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso. Basándome en las enseñanzas que nos proporciona el libro de los espíritus y siguiendo los últimos estudios de la neurociencia
E investigando sobre la diferencia entre conciencia y consciencia, me hace pensar que la conciencia es una propiedad del ser humano. Es un conocimiento que se adquiere con el desarrollo de los 5 sentidos. Cada sentido aporta la esencia correspondiente a la formación del conjunto conciencia. Esta conciencia se construye a través de las vivencias personales, por lo que está fuertemente condicionada por el sistema social en el que vive. ¿Y dónde se aloja la conciencia? La conciencia se distribuye por los 5 sentidos y también una parte de la conciencia se aloja en el funcionamiento de los distintos órganos, porque el conjunto del ser humano, su esencia de supervivencia, es una parte de la conciencia, porque le indica que tiene que seguir viviendo. Estos son unos estudios recientes, como decía Roberto, de la neurociencia, ciencia muy importante del desarrollo, ¿no? Ahí, lo que dice Sabio. Es cierto que la conciencia se va aprendiendo, se va formando, pero también es cierto que el conjunto del ser humano sabe y nace con la predisposición que tiene de adquirir conciencia. La conciencia es humana, es tratar los valores generales, los cívicos, valores humanos, todos los valores de la mejor forma, ejecutando y realizando un comportamiento positivo. En el diccionario nos dice la conciencia se define como el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En contraposición, en la consciencia no entran creencias, solo verdades verificadas. La consciencia usa lo humano, es una esencia, es necesaria para la evolución y trabajar la consciencia requiere un trabajo constante. La intuición, al igual que la mediunidad, también se asocia a este grupo de energías de vibración superior y tienen conexión con la consciencia. La consciencia trabaja en el camino hacia la luz y forma parte del intelecto espíritu. Cuanto más evolucionado está el espíritu, la consciencia también lo está, siendo más fácil el trabajo a realizar. La consciencia en el ser humano no acaba con la muerte, porque es parte energética de la savia del espíritu, es decir, se incorpora a esa sabiduría que posee el yo superior. Como decía Raquel hace un momento, que ya aquí no hay nadie que tenga un pensamiento de matar. Es algo que ya hemos tenido conciencia de lo que eso significa y aquí es muy difícil que se nos ocurra el tener un proyecto de matar a alguien. Eso se incorpora al espíritu. Ya es un aprendizaje lo que lo hemos ya aprendido e incorporado. Esa es la consciencia que se nos queda dentro. Tenemos multitud de facetas para trabajar, pero esta yo creo que la tenemos como bastante integrada dentro de nosotros. La consciencia tiene un alto contenido para que el camino espiritual sea positivo, para que la convivencia cuerpo-espíritu sea lo más positivo posible, para que el camino hacia el cambio de grado o de escala le llegue a ese espíritu. Es necesaria, pues, la unión cuerpo-mente-sentimiento. Esa concentración energética le sirve a la consciencia para obtener el equilibrio necesario para despertar con la luz. La consciencia tiene su alojamiento en un punto muy importante, que se conoce como el tercer ojo o sexto chakra. Este es un punto energético de visualización, de envío energético a través de la meditación. El tercer ojo es un punto de conexión con la esencia. Cuando, por ejemplo, se realiza un trabajo de imposición de manos, actúan las energías de los chakras que tenemos en las manos. Si a ese trabajo le unimos una conexión pensada y meditada, es decir, consciente a través del tercer ojo y dirigida al ser a tratar, será un envío consciente energético en el cual han intervenido las manos en unión con el tercer ojo, a través de un envío de meditación, un envío pensado, consciente. El despertar de la consciencia es un proceso, no algo repentino, es un flujo, no una explosión. El despertar es un movimiento de evolución de la consciencia que parte de un estado de acomodación y avanza hacia un estado de mayor amplitud, de profundidad, complejidad, inteligencia, creatividad y belleza. Es importante recordar que el proceso es energético y el flujo ocurre a través de la amplificación continua de nuestro quantum vibracional. En cada etapa nos manifestamos en un estado de mayor poder, con una visión más amplia de la realidad, una percepción más aguda de nosotros mismos.
una sensibilidad más refinada hacia los demás, una mente más clara para intuir y un corazón más generoso para ser. Con más energía somos más autónomos, con más conciencia, más lúcidos, con más amor, más libertad. Autonomía, lucidez y libertad son contraseñas que nos abren camino, que nos inspiran deseos, que nos indican verdades, que nos conducen a nosotros mismos. Ser quienes somos y vivir anclados en el amor es nuestro destino común, nuestro futuro compartido. Esto es el despertar, es dejar de ser quienes no somos y volver a ser quienes nunca dejamos de ser. Despertar es aflojar, liberarse de la estrechez, desenredar la ilusión, estar alerta acerca de uno mismo, fluyendo en la ola de la verdad. Adquirir la consciencia es entrar en compartir parte de la esencia donde está la sabiduría y donde está todo el bagaje positivo y que el espíritu es portador de ello. Es, podríamos decir, parte de la esencia o de la llama de la vida. Es todo el conjunto del camino hasta llegar a la luz. Ya solo trabaja la consciencia a nivel superior. Evolucionar espiritualmente es aumentar en autoconsciencia, en conocernos mejor, como decíamos, reconocer por qué obro y en base a qué influjo para poderlo corregir. Y eso significa una práctica de vida, a través de obras que tengan una vibración significativa, es decir, que no sean egoicas, que en lo posible, en esas prácticas de vida, exista compasión, mano tendida, ser nuestra mejor versión. Pero además implica también un avance en la comunidad, en lo colectivo. La consciencia forma parte de la esencia energética del todo, de la esencia de la vida. Es el conocimiento y sabiduría que el espíritu va adquiriendo y mantiene en sus distintas reencarnaciones. Por eso evolución significa consciencia. Muchas gracias.